gusto, como en cada ocasión, darle la más cordial bienvenida a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Justicia Electoral a la Semana, que hoy le ofrece una entrevista muy especial. Se trata de la visitaduría jurídica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya verá por qué le digo que es especial esta entrevista. Pero antes, ¿qué le parece? Vamos a conocer la información más sobresaliente de la semana. Con el propósito de garantizar la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad y libres de violencia, tanto en los procesos electorales como en el ejercicio de los cargos de elección popular, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación instaló la Defensoría Pública Electoral especializada en la atención de asuntos de violencia política en razón de género, cuyos servicios serán gratuitos a petición de parte y en modalidades presencial o por medios digitales. En más de esta información, al encabezar la instalación de la Defensoría única en su tipo en América Latina, la magistrada presidenta Mónica Soto expuso que las mujeres deben seguir participando en la política mexicana, pero acompañadas de instituciones que las apoyen. De ahí la importancia de la creación, consolidación y apertura de la Defensoría para las mujeres, pues señaló que desde que hay paridad ha aumentado la violencia política hacia las mujeres. El nuevo organismo, expuso, es una respuesta a las resistencias para brindar una justicia integral, paritaria e inclusiva. Acompañaron a la magistrada presidenta los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes. En el marco de la primera sesión ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, se comprometió a impulsar acciones coordinadas con el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional Electoral y la sociedad civil para combatir el gran lastre que, dijo, significa la violencia política contra las mujeres en razón de género. En más información de este evento y en las instalaciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en compañía de representantes del INE y mujeres, así como diversas autoridades que integran el observatorio y organizaciones de la sociedad civil del país, la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso destacó que este organismo asumirá un papel fundamental para que las mujeres ejerzan sus derechos político-electorales en todas las instancias públicas y privadas, en cualquier lugar y en especial en estos procesos electorales que se llevan a cabo. En otra información, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales y el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la Organización de los Estados Americanos, comprometidos con la difusión, promoción y protección de los derechos de las niñas y niños y también de adolescentes, convocan a la 7ª edición del Tribunal Electoral Infantil 2024. ¿Qué piensa la niñez, justicia, democracia y la era digital? El concurso, conceptualizado por la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, invita a niñas y niños de 9 a 12 años a enviar un video de máximo 3 minutos entre el 30 de abril y el 27 de septiembre próximo. En más del Tribunal Electoral Infantil 2024, en la grabación, las y los participantes podrán desplegar sus ideas sobre Internet y las redes sociales, la igualdad, la justicia y la democracia, los derechos de la infancia y su importancia para el ejercicio de la ciudadanía, así como propuestas para garantizar una sociedad inclusiva y democrática. El certamen, dividido en las 5 circunscripciones electorales del país, contempla también la participación de niñas y niños mexicanos que vivan fuera del país y de otras nacionalidades que radiquen en el territorio nacional. Por cierto, quienes resulten triunfadores, además de recibir sesiones de capacitación y asesoría virtuales del personal experto de INOEA, serán parte de la final del concurso el 31 de octubre para conformar el Tribunal Electoral Infantil 2024 en una sesión que será videograbada y transmitida mediante plataformas digitales. Asimismo, con el fin de fomentar el interés de niñas y niños adolescentes
en la justicia y la democracia, la DGERIN del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el INOEA trabajan en la conformación de un libro de cuentos realizados por las y los galardonados del Tribunal Electoral Infantil, pero 2023. Las historias en torno a la figura de Coconi, imagen oficial del Tribunal Electoral Infantil, que en náhuatl significa niña o niño, se inspirarán en los valores de la responsabilidad, generosidad, compromiso, tolerancia, humildad, gratitud, honestidad e igualdad. Y finalmente se inauguraron los foros conjuntos entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Ilustre Colegio de Abogados, coordinados por la Escuela Judicial Electoral en el Aula Magna José Fernando Franco González Salas de la Escuela Judicial Electoral y en presencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Así iniciaron las actividades de estos ejercicios de debate y análisis con el tema de la elección presidencial en México frente a la justicia electoral. Vamos a nuestra entrevista, nos estará acompañando Roberto Duque Roquero, asesor jurídico de este máximo órgano jurisdiccional. Acompáñenos. Un gusto, como siempre, darle la más cordial bienvenida a este programa a Roberto Duque Roquero. ¿Cómo estás, Roberto? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Lucy. Pues encantado de estar en tu espacio, un gusto y un lujo. Gracias. Bueno, pues este espacio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hace un momento le comentaba a nuestro auditorio el tema, la vocería jurídica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y yo quisiera que nos contaras, primero que nada, pues esa historia, ese recorrer que has tenido aquí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para aterrizar en tus funciones actuales y justo de vocería jurídica del Tribunal Electoral. Sí, bueno, tengo muchos años en la materia electoral. Yo recién egresado de la facultad me empecé a dedicar a lo electoral, primero en el IFE en ese entonces, y me enamoré, me fascinó la materia de la democracia. Y ya no la he soltado desde 1998. He estado en el Tribunal Electoral, esta gran institución, en diferentes momentos de mi trayectoria, y también en el ámbito académico, pues en la UNAM como titular de la materia de Derecho Electoral desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿conoces bien al Tribunal Electoral? ¿Lo conoces ya históricamente, como dices tú, desde 1998, casi desde que nace este Tribunal Electoral? Y ahora estás desempeñando funciones de asesoría jurídica y a la par vocería jurídica. Sí, así es. Esto de la vocería jurídica es una figura que se me hace muy interesante y muy buena idea. Lo primero tal vez que hay que decir es que no es un área formal que se haya creado, es más bien una manera de describir un esfuerzo de transparencia, uno más de los esfuerzos de transparencia que hace el tribunal, pues para intentar clarificar cosas que a veces son complejas, porque la materia procesal electoral es muy especializada, pues en términos muy llanos, porque finalmente el destinatario del servicio público pues siempre es la ciudadanía, la sociedad, ¿no? Bueno, pues la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso, en esta presidencia que encabeza, ha dado pie, ha dado origen, ha generado esta vocería jurídica. Hay diferentes personas expertas en la materia que ya están, pues de alguna manera, dando esos pasos para tener transparencia proactiva, comunicación proactiva, pero ojo, lo más importante, que la ciudadanía, que los actores entiendan en un lenguaje muy ciudadano y desde luego pues reconocido, capacitado, ¿qué pasa con esas sentencias, a lo mejor polémicas o no, de nuestra institución? Yo diría, Lucy, que la vocería jurídica número uno, evidentemente, en el Tribunal Electoral, son las intervenciones de las magistradas y de los magistrados en las sesiones de pleno, porque como sabemos muy bien, estas sesiones son públicas y entonces lo que resuelve en última instancia el Tribunal Electoral de México se argumenta por parte de magistradas y magistrados y ahí está, ¿no? En otras épocas, pues, que no había tantos elementos tecnológicos ni este esfuerzo de la magistrada presidenta Mónica Soto y de los magistrados en, digamos, transparentar al máximo posible, pues
prácticamente no se sabía cuáles habían sido los criterios, los argumentos, como que se hacían las cosas tal vez en lo oscurito. Para conseguir una sentencia era muy farragoso, muy complicado. En fin, ahora pues son otros tiempos en donde en efecto pues la voluntad es la máxima transparencia. Y en ese caso hay diferentes personas que han sido convocadas precisamente por la magistrada Mónica Soto, la presidencia, el área de comunicación, para compartir conocimiento, para ser la voz del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuéntanos un poco. Sí, en ciertos casos pues se ha conformado un equipo integrado por personas pues que tenemos realmente toda una vida profesional dedicadas a la materia. Una de ellas, por ejemplo, es la doctora Irina Cervantes de Nayarit, que también cumple funciones jurídicas en el tribunal, pero al mismo tiempo, al igual que yo, pues en ciertos casos que se estima por parte del tribunal conveniente pues salir a dar alguna explicación para esclarecer al máximo posible los conceptos y tal, y los efectos, ¿no?, las consecuencias de una sentencia. Ella es una de las que integra esto, el doctor Clicerio Coello, el doctor Francisco Acuña. Y fíjate, ahora que lo mencionas, aparte de que nos hemos dedicado a esto, pues también tenemos en todos los casos alguna experiencia docente, lo que quizás tal vez nos haga de pronto pues convertir algunos conceptos comunes, claro. Algunos conceptos. Te pongo un ejemplo. Hay un concepto que es el del sobreseimiento, por ejemplo. Y luego los abogados tendemos a decir, pues sobreseimiento, como si nadie supiera qué es eso. No, nadie tiene la obligación de saberlo. Es una palabra muy rebuscada, francamente. Pero bueno, ahí está en la legislación. La resolución del tribunal tiene que emplear ese término porque es el que viene de la ley, ¿no es cierto? Claro. Pero, pues, ¿cómo vamos a comprender qué rayos es eso de sobreseimiento? Que, por cierto, es, digamos, el fin anticipado de un juicio, cuando un juicio concluye anticipadamente. Y este tipo de cuestiones, pues, es importante que para la comunicación con la ciudadanía que quiere tener el Tribunal Electoral y su presidencia, pues, creo que vale la pena. Bueno, ustedes aterrizan esos términos, aterrizan las sentencias en un lenguaje claro, sencillo y ciudadano. Dices, para la ciudadanía, pero también están los medios de comunicación, ahí muy presentes y pendientes de las vocerías del Tribunal Electoral. Sí, claro, los medios de comunicación de hecho son un factor, y lo ha dicho la magistrada presidenta Mónica Soto, son uno de los factores fundamentales de una democracia, porque una democracia no es nada más la cuestión de los votos y de los medios de impugnación, o sea, los juicios y tal, sino que es pues todo un conjunto de hechos, de libertades, de derechos políticos y de instituciones y demás. Los medios juegan un papel muy importante. Entonces, de alguna manera, pues sí, los medios de comunicación son la caja de resonancia de estos conceptos que es importante comunicar correctamente a la ciudadanía. Pues ahí está ese proceso, ¿no? Es bueno, surge la sentencia, los voceros la explican a los medios de comunicación hacen esa caja de resonancia y la ciudadanía va entendiendo poco a poco, y los actores también políticos van entendiendo esos términos que a lo mejor no quedaron muy claros, quedan ahora a través de la función de la vocería. Bueno, vamos a ir a una pausa muy breve y regresamos a conversar pues de si el lenguaje jurídico de verdad puede traducirse, puede interpretarse en lenguaje claro, sencillo y ciudadano. Y bueno, el ejercicio de la comunicación y la transparencia en el Tribunal Electoral sigue creciendo con este tipo pues de actividades. Vamos a una pausa, es muy breve, regresamos. Regresamos, estamos hablando de la vocería jurídica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos acompaña el asesor jurídico de esta máxima
pues de esta máxima institución en materia electoral, Roberto Duque Roquero, y la pregunta es, ¿el lenguaje ciudadano favorece a todas las partes, ¿no? A quien está impugnando, a quien conoce la noticia en los medios de comunicación? Esto es básico y yo creo que es el objetivo de esta figura. Sí, el lenguaje claro, el lenguaje ciudadano, como se le llama aquí, claro, y bueno, agiliza los juicios, Lucy. Una de las razones por las que luego los juicios son muy tardados, por fortuna en materia electoral no ocurre así, es un tribunal sin rezagos, claro, en buena medida porque los calendarios electorales los plazos son muy fatales, estrictos, claro. pero acá no hay retrasos. Sin embargo, imagínate un expediente muy extenso con cajas y cajas de documentación, porque nos critican a las abogadas y a los abogados con mucha razón de no solo de usar un lenguaje a veces oscuro, a veces incomprensible y rimbombante cuando no viene al caso, sino también de ser muy extensos. Entonces, algo que podríamos sintetizar en una sola página, pues muchas veces tenemos la tendencia de ensancharlo, ¿no? Como para que se vea más impresionante o algo así. Y ese es un error muy serio que se ha tratado de combatir desde hace ya años en el Tribunal Electoral. Como te decía, aquí se le denominó lenguaje ciudadano, con toda una serie de medidas internas para procurar que el lenguaje sea mucho más accesible y entendible, pues, por cualquier persona. Entonces, ha habido logros. Yo te quiero decir que hace 20 años, por ejemplo, eran más voluminosas las sentencias del Tribunal Electoral, se ha ido ganando terreno en eso, no quiere decir que la batalla esté completamente ganada todavía, pero sí hay que reconocer el avance. Y otro tema que es bien importante en la cuestión del lenguaje jurídico es el lenguaje incluyente. La magistrada presidenta Mónica Soto insiste una y otra vez en el tema del lenguaje incluyente, porque, a ver, ya sabemos que la forma es fondo. Claro. Y muchas veces si decimos los ciudadanos, los electores, en vez de la ciudadanía y el electorado, por poner dos ejemplos básicos, que, a ver, ¿qué trabajo cuesta? Sí hace mucha diferencia emplear el lenguaje incluyente, porque en el masculino genérico se esconde de alguna manera pues esta cuestión histórica en la que pues ha habido una discriminación inaceptable contra las mujeres y que se les ha relegado de todo tipo de oportunidades profesionales y por supuesto en la materia electoral pues el libre acceso a los cargos públicos y del libre ejercicio de sus funciones ya cuando están en los cargos públicos. Por eso el lenguaje incluyente, y ahí tienes las gafas violetas. Que es como un símbolo que se ha adquirido en esta materia de la perspectiva de género, de juzgar con perspectiva de género. Por lo tanto, la comunicación efectiva del Tribunal Electoral también tiene como un componente muy importante esto del lenguaje inclusivo. Y es que ahora que hablas de los dichos de abogadas, de abogados jurídicos, pues ahí hay uno muy importante que dice que lo que no está en el expediente simplemente no existe. Y lo que no se nombra, no existe. Entonces, digamos, mandato de que sea incluyente la vocería está precisamente incluyendo a las mujeres en el discurso de la voz de quien está llevando en ese momento la voz de una institución. Roberto, lo has dicho muy, muy claramente. Y en este punto, ¿podrías darnos ya algunos ejemplos de lo que ha hecho la vocería? Pues mira, Lucy, ha habido algunas cuestiones en donde se trata, pues simplemente que queden más claras las cosas. También ha habido casos en los que se leyó de alguna forma tal vez inexacta alguna cuestión que haya resuelto el tribunal y que vale la pena, ahora sí que por justicia, vale la pena pues salir a precisar, ¿no? Qué fue lo que se resolvió. Por ejemplo, hace algún tiempo se decía que el Tribunal Electoral le había conferido ciertas facultades al INE, cuando esas facultades están en el reglamento interior del INE y el tribunal no les había conferido nada, ¿no? Son las reglas internas de esa otra institución, el Instituto Nacional Electoral, las que simplemente se hicieron prevalecer
Se reconocieron. Ajá, y había una impresión de que eran como facultades nuevas que el Tribunal Electoral se había inventado, pues eso sencillamente era falso. Y se aclaró. Entonces, sí, claro, es importante salir a esclarecer este tipo de cuestiones y ese es un ejemplo que te puedo poner. Pero este trabajo es a petición de parte, por así decirlo. Los medios de comunicación piden la intervención de la vocería, ¿ustedes están listos para acudir? ¿Cómo se han manejado? La institución o digamos el área que sí existe formalmente en el Tribunal Electoral, como en muchísimas instituciones públicas, es por supuesto la Dirección General de Comunicación Social, ¿no? Que hace eso, comunicación social, emite boletines y tal. Entonces, un poco se trata de también percibir el pulso claro. de esta cuestión. La temperatura de las sentencias, ¿no? Ajá, exactamente, y cómo se están, digamos, leyendo o interpretando en la opinión pública para que en caso de que haya alguna cuestión, como digo, de una posible inexactitud, pues claro que por el bien de la ciudadanía y de la democracia, pues salirlo a esclarecer. Bueno, es un pool de voceras, de voceros que están listos para aclarar esto en cualquier etapa del proceso electoral, hay que decirlo, porque viene la etapa de resultados, que muy seguramente ahí estarás 24/7, ¿no? Sí, la etapa de resultados de las elecciones es intensa también. Claro, lo es para cualquier autoridad electoral, pues el proceso electoral que empezó el pasado 7 de septiembre de 2023, incluye pues toda una serie de fases. O sea, por definición el proceso electoral es una fase de trabajo intensivo para las autoridades electorales, para los actores políticos, ¿no? Para los medios de comunicación. Los partidos, ¿no? Para los medios de comunicación. Pero en el caso del Tribunal Electoral, además de pues, todos los juicios y las impugnaciones que se han venido presentando, que ya son varios miles, que han sido promovidos ante el tribunal y resueltos ya, la gigantesca mayoría, viene la etapa de resultados electorales, en donde pues también es de suyo pues una fase muy intensiva, que suele ser muy intensiva también de trabajo. Entonces, claro, pues en donde creamos que conviene pues hacer este tipo o dar este tipo, digamos, de claridad, pues por supuesto que lo haremos, porque para eso se creó esta vocería jurídica. Y acercándose cada vez más a la entrega de la constancia presidenta electa, el dictamen, pues ustedes estarán también ahí en todos los medios de comunicación explicando las dudas que pudieran surgir, ¿no? Me imagino. Sí, claro, la calificación de la elección presidencial. Es el plato fuerte, ¿no? Porque es el Tribunal Electoral el que... Es interesante porque cuando hay una elección para otros cargos y el tribunal se percata de que hay cualquier tipo de cuestión irregular, pues puede, digamos, instruir en sus sentencias al INE o a otra autoridad electoral a que haga los ajustes, por ejemplo, ajustes numéricos, ¿no? Que se anuló una casilla, pues hay que restar, digamos, las matemáticas van a cambiar, pero eso lo hace el INE. Y es muy curioso en el caso de la elección presidencial porque ya no sale del Tribunal Electoral el tema de la elección presidencial. Si hay ajustes que hacer, se realizan en el Tribunal Electoral. Y te digo que es singular porque pues esta es una autoridad jurisdiccional, ¿no? Del Poder Judicial. No realiza ordinariamente estas funciones que realmente son administrativas, ¿no? La de realizar un nuevo cómputo de la elección, pues aquí se realizará, de ser el caso, y luego se declara la validez de la elección acá en el tribunal, y luego se hace la declaratoria de presidenta electa o de presidente electo, y en el salón de plenos es donde se le entrega, pues desde que existe el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde 1996, como tal, se ha realizado esto. Por lo tanto, las elecciones presidenciales del año 2000, del año 2006, 2012, 2018, se ha entregado acá la constancia de presidencia electa, digamos.
y bueno, pues no será la excepción. Entonces sí tiene sus particularidades y hay trabajo, digamos, adicional que ordinariamente no hace el tribunal, pero en el caso de la elección presidencial, por la importancia que tiene y porque el Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona, pues tiene estas características peculiares. Veremos esta figura de la vocería jurídica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación más activa que nunca en esos momentos, explicando a los medios de comunicación, a la ciudadanía, lo que pudiera considerarse duda y aclarando para dar certeza y seguridad jurídica y confianza, sobre todo, Roberto Duque, a cada paso del proceso electoral. Pero ¿cómo podemos aterrizar en este momento el derecho de audiencia, hablando de todo lo que estamos hablando de la vocería del proceso electoral? Sí, bueno, el derecho de audiencia lo tienen pues las ciudadanas y los ciudadanos y tiene que ver con poder pues expresar, exponer y que sean escuchados sus argumentos. En un juicio electoral es crucial que la autoridad juzgadora pues respete al máximo este derecho constitucional de audiencia que tenemos todas y todos. Roberto Duque, hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias por habernos dado todo este concepto de la vocería rápidamente. ¿Cómo ha recibido los medios de comunicación a la vocería? Muy rápido. Yo creo que muy bien, porque es un esfuerzo adicional de transparencia. Perfecto. La transparencia es un sello muy importante del tribunal. Roberto Duque Roquero, muchas gracias por habernos acompañado. A usted, ya sabe, le esperamos la próxima y pendientes de la vocería del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.